Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a terminar de ver el tema del agua con el último punto que es la saliva y su composición. Este día va a ser una clase relativamente corta, creo yo, pero probablemente se les haga más interesante ya que va a haber una mayor interacción. O más bien va a estar más relacionado de forma más directa con el campo odontológico. Creo que por lo que se les puede pasar de empezar a escuchar hablar. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que está muy cargada de información, les quiero comentar dos cosas. La primera es una cosa que vi en sus exámenes diagnósticos, me llamó la atención de que hubo varias personas que contestaron, había una pregunta relacionada con la saliva y contestaban cosas por el estilo de pues, es agua que está en la boca, líquido que anda en la boca, pero nada más, no le daban más importancia, no habían escuchado hablar de sus funciones, de su importancia, de para qué sirve, etcétera, ¿no? Y cuando estaba revisando material para prepararme en la clase, me encontré con una frase que me llamó la atención y que yo creo que muchos se van a sentir identificados con ella, que decía, la saliva, al igual que muchas cosas en la vida, no se valoran hasta que se pierden. Y créanme que es así. Afortunadamente yo nunca he perdido la saliva, pero sí me ha tocado ver pacientes o conocer de casos de pacientes que tienen alteraciones en la producción de saliva y eso nos genera muchísimos problemas locales en el área odontológica, es decir, la cavidad bucal, como sistémicos. Entonces, este tipo de pacientes se ven incluso en la necesidad de comprar saliva artificial. Y pues es algo que es muy caro y que además no, pues, como casi todo lo artificial, no es 100% comparable a la saliva normal que producimos todos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad la saliva es algo que a lo que mucha gente no le pone atención, no, ni siquiera se percatan de ello. Pero si alguna de esas personas les faltara la saliva, en realidad sufriría muchísimo, tendría un montón de problemas y entonces valoraría la saliva, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esto para que les quede más claro y aprendan cosas relacionadas ya directamente con el área odontológica, ¿no? No me quise meter mucho en definiciones porque, pues, prácticamente cualquiera puede ir armando su definición sobre la saliva. Lo que sí me interesa que ustedes comprendan es que pues, es un líquido que es muy complejo, no es tan sencillo como se ve. Pues, lo básico, ¿no? Que se encuentra en la cavidad bucal, en la única parte del cuerpo donde se produce, así que pues, no creo que haya mucho pierde al respecto. La gran importancia de la saliva es que desarrolla muchas funciones que son de gran importancia. Entre las funciones de la saliva destacan, por ejemplo, que sirve para proteger y humectar la mucosa bucal y los órganos dentarios de la boca. Es parte del sistema inmune. Bueno, voy a tratar de irles hablando un poco de cada punto. No sé, yo me imagino que la gran mayoría de los alumnos varones o incluso a lo mejor algunas de las mujeres también me pueden llamar la atención los carros, ¿no? Entonces, a las personas que nos llaman la atención los carros sabemos que requieren que se les pongan aceites, ya sea en el motor, en la transmisión, en partes de la suspensión, dan ciertos lubricantes. ¿Por qué? Porque son partes de mucho movimiento que hay, en las que hay un roce constante y es necesario un lubricante que facilite la transición de ese roce entre las partes móviles. Generalmente los lubricantes también tienen funciones que ayudan a regenerar las zonas en las que están en contacto, ayudan a disminuir el exceso de temperatura, etc. La saliva hace lo mismo en la boca. Digamos que es como el aceite del motor, ¿no? Pero
lubrica todas las estructuras que están en boca, desde los dientes, mucosa, encía, blanda, queratinizada, adherida, todo lo que se encuentra dentro de la cavidad bucal es lubricada y se mantiene humectada gracias a la saliva. Entonces, por ejemplo, recordando un poco de lo que les comentaba de que hay personas que dejan de producir saliva, pues es uno de los principales problemas que les acarrea. O sea, al no haber lubricación, al estar deshidratado este tejido y pues, estar en... Generalmente no nos percatamos de qué tanto movemos la boca hasta que nos duele algo dentro de la boca. Si ustedes dejaran de producir saliva ahorita, la pensarían 2 veces para hablar, la pensarían 3 veces para comer. Incluso tratarían de estar tomando agua de ser posible todo el tiempo, pero eso también conlleva otros problemas fisiológicos graves. Así que pues, yo creo que ahí se pueden ir dando cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene la saliva. Otra parte muy importante de la saliva es que es parte del sistema inmune o forma parte del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que en la saliva se encuentran moléculas que desencadenan los mecanismos de defensa del sistema inmunitario, principalmente a través de las lisocimas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay etapas de la vida en las que nos llevamos prácticamente todo lo que encontramos a la boca. Cuando pasa esa etapa de la vida, de todas formas, constantemente nos estamos llevando cosas a la boca, ¿verdad? Hay personas que tienen hábito, por ejemplo, de estar mordiendo la pluma o el lápiz, que cuando necesitan desocupar una de sus manos, lo que tengan en la mano se lo meten a la boca, o simplemente con los alimentos. No siempre llevamos a nuestra boca alimentos en excelentes condiciones o completamente limpios. Entonces, siempre estamos expuestos a un riesgo de contraer alguna enfermedad por vía oral. Y la saliva es una de las principales barreras de defensa que tenemos ahí para evitarlo. Otra cuestión importante es que la saliva favorece la cicatrización. Realiza una acción de limpieza de las estructuras, al fomentar la activación del sistema inmune evita que sucedan infecciones y eso favorece que se cicatrice más rápido, etc. Lo de la regulación del pH, pues creo que ya no es tanto necesario que hable al respecto. En la clase anterior creo que les expliqué mucho sobre eso, incluso les puse el ejemplo del refresco, pero pues a lo mejor si les da un poco de curiosidad podrían indagar qué alimentos son muy ácidos básicos, porque el refresco no es el único que requiere de la capacidad de amortiguación del pH de la sangre, ¿no? Otra vez lo de limpieza de la cavidad oral. No todo el tiempo las personas se han cepillado los dientes, ¿no? Y a pesar de que ahora se les recomienda, se hacen campañas y hay muchísimas medidas que se toman, no toda la gente sabe cepillarse de forma adecuada. Entonces, el cuerpo humano tiene un mecanismo de evitar la necesidad de cepillado dental. Si nuestra dieta no fuera tan procesada, tan rica en cierto grupo de alimentos, probablemente eso fuera todo lo que necesitáramos para mantener una adecuada higiene oral. Sin embargo, por nuestros hábitos de dieta, por las horas a las que comemos, por lo que comemos, las cantidades de las que comemos, pues requerimos compensarlo con un cepillado adecuado, con una técnica específica, ¿no? Pero, aunque nosotros nos cepillemos de forma automática, inconsciente, se lleva a cabo un proceso de limpieza de las estructuras bucales, es decir, se genera saliva y con el movimiento de nuestra lengua, de las estructuras anatómicas como los carrillos, la mucosa labial, etc., se va haciendo una acción de limpieza de las estructuras orales, en las que la saliva lleva una gran importancia. Otra de las funciones principales que tienen repercusión a nivel sistémico es que participa en la digestión de los alimentos.
Las salivas contienen múltiples enzimas, destacan las amilasas como la tialina y la lipasa, que lo que hacen es, en cuanto entra la comida en nuestra boca y nosotros empezamos a masticar, se mezcla con el bolo alimenticio y empieza a, digamos en palabras sencillas, a ir desintegrando las macromoléculas de los alimentos para irlas convirtiendo en moléculas más pequeñas que se puedan asimilar metabólicamente más fácil. Otra función importante es que ayuda en la remineralización del esmalte dental, lo que evita que desarrollemos más lesiones cariosas, ¿no? O que tengamos otros problemas del esmalte, porque ya conforme avancen en la carrera se van a ir dando cuenta de que la caries no es el único problema que puede afectar a los órganos dentales. Otra cuestión poco conocida de la saliva es que contiene analgésico, un analgésico en particular que es 6 veces más fuerte que la morfina. En concreto es una molécula que se llama opiorfina. Generalmente se produce cuando tenemos alguna lesión en la boca, ya sea un afta, que nos duele la lengua, nos golpeamos con algún alimento. La saliva, bueno, dentro de la saliva se empieza a secretar esta molécula que hace que disminuya el dolor que tenemos en la boca, ¿no? Yo me imagino que ese analgésico fisiológico también se genera cuando, por ejemplo, tenemos un tratamiento ortodóntico, que es una situación en la que, por lo menos en las etapas iniciales, genera dolor. Entonces se libera esta molécula para tratar de disminuir ese dolor y hacerlo más tolerable. La saliva ayuda también a mantener el control del equilibrio hídrico del cuerpo, es decir, toda la ingesta de agua del cuerpo se regula desde la saliva y desde creo que la forma más fácil de explicarles esto es cuando a cualquier persona le da sed, antes de que diga voy a tomar agua o voy a buscar algo de beber, una de las primeras cosas que suceden en el cuerpo es se manda la señal a la boca para que se disminuya la producción de saliva. Esto hace que se reseque la boca y esto manda la señal al cerebro de que necesitamos ingerir agua o tomar algo. Así es como funciona el sistema de mandarle al cerebro la señal de que tenemos que tomar agua. Así que cuando las personas que les gusta tomar cerveza dicen que ya tienen la boca seca, en realidad no están mintiendo. Puede sonar como una exageración, pero es algo que ahora ya saben que tiene bases bioquímicas y fisiológicas de realidad. Otra cosa muy importante, la saliva es crucial para el sentido del gusto. Específicamente porque la saliva contiene receptores químicos y iónicos que activan a las papilas gustativas. Es decir, si nosotros no tuviéramos saliva, prácticamente los alimentos que ahorita nos gustan probablemente ni siquiera nos gusten o no sepan totalmente diferente a como lo percibimos ahorita. De hecho, hay un lugar, no recuerdo el nombre específicamente, pero cuando descubrieron esto, ellos en su lugar de origen cultivaban una planta que lo que hacía era que te la daban y tú la masticabas antes de comer y esta planta lo que hacía era estimular la secreción salival y lo que pasaba era que estos receptores químicos que les comento que tiene la saliva aparecían en mayor cantidad en la boca de lo normal y hacían esto cada vez que iban a comer algo delicioso. Era una forma como de potencializar el sabor. Digamos que tuneaban ahí su comida para que les supiera más rico. Otra cuestión
ya probablemente no tan fisiológica, pero no menos importante para todos, es que la saliva puede funcionar como un afrodisíaco selectivo. Es decir, a través de la saliva hay comunicación hormonal entre dos personas, específicamente dos personas que se besan y que no son besos así de como de cariño de una abuela que le da un beso en la frente, son besos acá apasionados, más intensos, donde ya hay comunicación salival. Entre eso de que hay comunicación salival, parte de lo que se transmite entre personas es cierta cantidad hormonal que los receptores de la otra persona perciben, sensan y mandan al cerebro la señal de un agrado, de emoción, incluso de afecto o de amor, si es el caso, ¿no? Entonces, vean que la saliva participa en muchísimos procesos, desde unos muy odontológicos hasta otros muy generales, pero pues en todos ellos la saliva es crucial, ¿no? Es muy importante. Una cuestión ya más rara, poco común, de conocimiento público y que probablemente no les sirva mucho en el área odontológica, pero pues que luego cuando platiquen con los pacientes es bueno saberlo y puede surgir ahí en la plática. Es que así como les comentaba que hay ocasiones en las que se utiliza el refresco para limpiar baños muy sucios, también la saliva se utiliza para limpiar cosas. Específicamente se usa para limpiar cuadros y para limpiar muebles antiguos. Esto es porque la saliva tiene muchas enzimas que lo que hacen es desnaturalizar sustancias y aprovechan este contenido para sacarle una utilidad, ¿no? Fuera de la boca. Después de ir a los museos se especializan en usar saliva para limpiar cuadros y muebles. Puede sonar chusco, pero incluso este tipo de lugares no crean que ponen a sus empleados a que les escupan, más bien compran saliva artificial y con eso limpian con cuidado las cuestiones que quieren detallar. El siguiente punto que vamos a aprender en esta clase es cómo se produce la saliva. Porque ya hablamos de que tiene muchas funciones, de que participa en muchos procesos muy importantes, pero para ustedes como odontólogos es muy importante que sepan dónde y cómo se produce la saliva. Yo creo que esto lo van a ver más a fondo en fisiología, en histología, en anatomía humana también, o anatomía de cabeza y cuello, no sé cómo le digan ahora, pero pues aquí también lo vamos a tocar, ¿no? Ya toda esta información es complementaria con el resto de materias que van a llevar. Principalmente la producción de la saliva se divide en dos grandes grupos. El primero es las glándulas salivales mayores y el segundo es las glándulas salivales menores. Hablando de las glándulas salivales mayores, hay tres. La primera, que es la más grande en cuanto a tamaño, es la glándula parótida. Tenemos dos, es bilateral. Está en esta zona, si por ejemplo lo ven, está un poco adelante de la oreja, cerca del ángulo de la mandíbula, por la rama ascendente de la mandíbula. Esta glándula es la más grande de las que producen saliva, y a pesar de que es la más grande, no es la que produce mayor cantidad de saliva. Produce alrededor del 25% de la saliva total, pero tiene la particularidad de que principalmente produce saliva serosa. Bueno, déjenme les explico. Hay dos tipos de saliva. Bueno, los autores mencionan dos tipos, algunos dicen que tres, de saliva. Es la saliva serosa, que se caracteriza por ser saliva rica en contenido proteico, y la otra es la saliva mucosa. En este caso, la parótida produce casi en su totalidad saliva serosa. La siguiente glándula es la submandibular, que la vemos aquí en el esquema, está en la parte de abajo, pues, si lo quieren decir, está cerca de la base del cuello, en su unión con el borde inferior de la mandíbula.
Esta glándula, a pesar de que es más pequeña que la parótida, produce el 60% de la saliva. Tiene una secreción mixta, es decir, produce tanto saliva serosa como saliva mucosa, ya que posee acinos o acinos de ambos tipos. Y aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, ahorita que menciono los acinos, les voy a explicar brevemente cómo son, ¿no? Los acinos, esto lo van a ver en mayor detalle en sus clases de histología, pero son las unidades funcionales de las glándulas salivales. Aquí es la parte de la glándula en donde se produce la saliva. Está formado por una serie de células altamente especializadas en la producción de la saliva, y hay tres tipos de estos acinos. El primero, nada más por cuestión de descripción ahorita, no por importancia, son los acinos serosos, que en el esquema lo identificamos en esta zona. Estos acinos son los que producen la saliva sérica o serosa. Tenemos también los acinos mucosos, que son estos de acá abajo, como color azul turquesa o verde turquesa. Y hay acinos mixtos, ¿no? Que tienen la capacidad de producir ambos tipos de saliva. Y pues la única característica es que contienen los dos grupos celulares. Hablando de esto, la glándula sublingual, pues que está en el piso de la boca, en la parte inferior de la lengua, esta glándula produce alrededor del 5% de la saliva total, y también tiene acinos mixtos, pero con una predisposición por secretar saliva mucosa. Hablando de las glándulas salivarias menores, aquí hay 4 grupos. En realidad nada más se dividen así por su localización anatómica, aunque sí varía la composición de la saliva que secretan, ¿no? El primero serían las glándulas salivales menores labiales, que estas pues se encuentran como muestra aquí el esquema, en la parte labial de la mucosa, que está prácticamente en estrecho contacto con las caras vestibulares de los órganos dentarios anteriores, tanto en la porción inferior mandibular como en la maxilar. Estas glándulas salivales producen o aportan al volumen total de la saliva poca cantidad. Sin embargo, esa poca saliva que aportan contiene más de 1/3 de las inmunoglobulinas A que secretan, o más bien que se encuentran en la saliva total. Estas inmunoglobulinas A lo van a ver a mayor detalle en sus clases de inmunología, pero son moléculas que participan en la respuesta inmune del cuerpo, ¿no? Entonces, ya lo habíamos hablado un poquito antes. Las otras glándulas salivales menores son las que están en la región molar o retromolar, es decir, en esta zona del cachete o carrillo. Obviamente de ambos lados serían estas dos zonas donde están. Y estas principalmente tienen una secreción seromucosa, es decir, saliva mixta. Las siguientes serían las glándulas palatinas. Estas están aquí en esta zona. Están tanto en el paladar duro, en el paladar blando y en la zona cercana a la campanilla o epiglotis. Estas glándulas o la saliva que se produce en estas glándulas contienen una cantidad importante de mucina, cistatina y amilasa que pues, se incorporan a la saliva total, ¿no? Estas enzimas son especialmente importantes a la hora de la digestión, cuando se introducen alimentos en la boca, y son las que empiezan con el proceso de digestión desde el tracto digestivo. Finalmente, en la zona lingual, es decir, en la lengua, tenemos otro grupo de glándulas salivales menores. En estas varía un poco la producción salival dependiendo de la región de la lengua en la que se analice.
Y por ejemplo tenemos que en la porción anterior de la lengua, es decir, en la punta de la lengua, principalmente se genera saliva seromucosa con una gran concentración de mucina, y en la zona media y el dorso de la lengua, o sea, los extremos y bordes laterales, se produce saliva serosa que tiene gran cantidad de IgA, lisosimas y peroxidasas. Bueno, ya vimos dónde se produce la saliva, ahora vamos a ver qué contiene la saliva. Para aquellas personas que en el examen de diagnóstico dijeron que la saliva era agua, pues casi le atinaban, ¿no? Tuvieron un 99% en lo cierto. Sin embargo, ese 1% restante es aquel que le da la mayoría de sus características, de sus funciones y la que le permite participar en múltiples procesos en la cavidad oral y a nivel sistémico. Entonces, simplemente para resaltar la importancia de ese 1% de componentes de la saliva, les hice 3 tablas porque fue la forma en la que se me hizo más fácil presentarles la información. Aquí en la primera les describo los componentes proteicos, que constituyen este 1% de la saliva. Los dividí en categorías porque pues, las proteínas que están en la saliva participan en muchos procesos, dentro de los que destacan la digestión, protección de las estructuras bucales, remineralización de los tejidos mineralizados de la boca, que podría ser esmalte, dentina, en caso de que esté expuesta, cemento, pues alveolares sí. No creo que se dé, pero lo más común es encontrar esmalte, dentina y cemento radicular. Lubricación de todas las mucosas y las estructuras dentro de la boca. Participan en la regulación de los glóbulos rojos, la regulación del pH en boca, regulación, control y activación del proceso inflamatorio. Conforme avancen en sus clases se van a dar cuenta que el proceso inflamatorio es algo muy importante en todo el cuerpo, pero también en la boca, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que ir comprendiendo y ir buscando información al respecto, porque mientras más pronto lo hagan, mejor para ustedes en varias materias. Hay proteínas que participan o que tienen una capacidad de realizar actividad enzimática. Destacan la ribonucleasa, desoxirribonucleasa, calicreína, la fosfatacilcarina, y también se encuentran varios factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son biomoléculas que ayudan, por ejemplo, a que se desarrolle el crecimiento nervioso, que se desencadene el crecimiento epidermal, que por ejemplo este sería muy importante cuando hay un daño en la estructura de la mucosa bucal, ¿no? Para no hacer la clase extremadamente larga y aburrida, yo les agrupé aquí las principales proteínas que conforman ese, o parte de ese 1% del restante de la saliva, ¿no? El otro grupo de componentes son los componentes orgánicos que no son proteicos y componentes inorgánicos. Dentro de los componentes orgánicos que no son proteicos, en la saliva hay pequeñas cantidades de urea, de ácido úrico, de colesterol, de AMP cítrico, de glucosa, de citratos, de lactato deshidrogenasa, de amoníaco y creatinina. A lo largo del semestre en esta materia y tal vez en otras vamos a ir viendo cada una de estas moléculas, en qué procesos participan y de qué les puede servir saber su concentración. Dentro de los componentes inorgánicos, la saliva contiene también cantidades de sodio, de potasio, de calcio, cloruros, fluoruros, tiosinatos, fosfatos y bicarbonatos. Ahora, ya hemos hablado de dónde se produce la saliva, qué contiene la saliva, qué características tiene la saliva.
Ahora falta hablar de qué pasa con la saliva. ¿Siempre es constante o hay cuestiones que hagan que se produzca de más o de menos? Pues como cualquier cosa en el cuerpo, está sujeta o vulnerable a que se salga de control. Y el que se salga de control puede desencadenar en cuestiones patológicas que pueden llegar a ser muy severas para los pacientes, ¿no? Generalmente se calcula que la producción salival diaria para una persona adulta sana es de alrededor de 1 litro a 1,5 litros de saliva. Esto quiere decir que más o menos en promedio cada persona va a producir alrededor de 40,000 litros de saliva en su vida, lo cual suena muchísimo para algo que normalmente no le prestamos atención. Sin embargo, esta producción de la saliva es muy variable y estos cálculos pues, son estimados con operaciones matemáticas sencillas que no toman en consideración todas las variables que pueden llegar a suceder en cualquier persona que afecten la producción de saliva. La producción de la saliva puede aumentar por diversos estímulos y también puede disminuir, ya sea con diversos tratamientos médicos o simplemente fisiológicamente conforme nos hacemos más viejos, dejamos de producir la misma cantidad de saliva y vamos a tener una disminución gradual de la producción de saliva. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes se deben de dar cuenta de que cuando tengan un paciente de la tercera edad, probablemente va a presentar algún grado de estos problemas, principalmente serostomía o de hiposalivación. Hablando de esto, vamos a ver que los dos extremos se presentan de forma, o se pueden presentar en los pacientes. Cuando un paciente disminuye la producción de saliva por alguna causa patológica, se le conoce como hiposalivación o hipocialia. El extremo opuesto es cuando hay una producción excesiva de saliva, a esto se le conoce como cialorrea. Y en consultorio el término más común que se escucha es que cuando un paciente tiene sequedad bucal, es decir, hay una disminución de la saliva y ya le está afectando las estructuras orales, se dice que este paciente presenta serostomía. Incluso hay carteles donde anuncian sobre la serostomía y a mí me llamó la atención de que representan la lengua como si fuera una parte de un manto acuático. Después de una sequía, ya ven que la tierra como que se partea, así pone la lengua de las personas, pero en el consultorio sí las van a ver así. No es, bueno, sí es dibujo, sí es caricatura, pero no está muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, más vale que se vayan preparando para que cuando reciban un paciente con este tipo de problemas sepan por qué se hace o qué otras cosas pueden esperar, porque un paciente con serostomía no solamente tiene problemas en la lengua, tiene problemas en el cien, en todas las mucosas, prácticamente en todos los tejidos blandos de la cavidad oral. Y también se presenta el extremo opuesto, que es la producción excesiva de saliva. Creo que es un poco más raro, pero sí sucede. De hecho, por ejemplo, a mí me tocó conocer a una persona que tenía este problema cuando yo todavía no tenía ni idea de odontología ni de qué era, pero sí era algo muy característico de esta persona. Esta persona era un muchacho que conocí en mi infancia cuando yo tenía aproximadamente alrededor de 10 años. Era un vecino que llegó a vivir cerca de mi casa. Y este niño tenía dos problemas, ¿no? El primero tenía síndrome de Down y también sufría ataques epilépticos. Y una de sus características era que tenía una producción de saliva muy excesiva.
Era como un rasgo característico de él. En aquel entonces pues, yo no sabía por qué era o qué representaba para él, pero probablemente si ahorita ustedes están analizando estas dos situaciones, a lo mejor muchos digan, pues yo prefiero tener mucha saliva que no tener, porque hemos estado hablando de los problemas que causa no tener saliva. Sin embargo, la producción excesiva de saliva también genera muchos problemas. Por ejemplo, esta persona le daba problemas para socializar, ¿no? O sea, mucha gente se burlaba de él porque era tanta la producción de saliva que incluso se le salía. Aunque él trataba de evitarlo, de repente le chorreaba ahí saliva, como por ejemplo cuando le van a dar de comer a un perrito y que incluso empieza así a escupir chorritos de saliva, pues así le pasaba a esta persona. Y bueno, el principal problema era como para la interacción social, pero la producción excesiva de saliva también ocasiona problemas fisiológicos a nivel sistémico. Saca de balance la, bueno, más bien altera el balance hídrico del cuerpo. Y otro problema que genera es que la saliva se diluye. Entonces, si ya estábamos hablando de que las proteínas y componentes orgánicos e inorgánicos de la saliva que le dan sus características están en una muy baja proporción, es decir, de 1,99, las personas que tienen producción excesiva de saliva bajan aún más todavía su concentración. Y prácticamente estamos hablando de que es una saliva defectuosa que no cumple con todas las funciones que cumple la saliva normal, ¿no? Entonces, probablemente no van a tener problemas de falta de lubricación o de resequedad, pero sí van a tener otros problemas relacionados con el mal funcionamiento de la saliva. Y es importante que ustedes sepan qué factores pueden modificar la secreción salival, sobre todo para que vean cuáles pueden atender, cuáles no, y pues que le puedan dar una mejor atención a sus pacientes, ¿no? La forma más fácil de organizar estos factores que modifican la secreción de saliva es dividirlos primero entre si son factores internos o factores externos. Y dentro de los factores internos los vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero es el grupo de los factores fisiológicos y el segundo es el de los factores patológicos. Entonces, los factores fisiológicos pues son cuestiones que no causan ninguna enfermedad, que generalmente no van a poder cambiar ustedes. Si quieran dar tratamiento a algún paciente para esto, pues no lo van a poder cambiar. En los patológicos, en algunos, ¿no? Porque hay algunas enfermedades o situaciones que no van a poder cambiar ustedes tampoco. Entonces, hablando de los factores fisiológicos, pues el primero es la alimentación, ¿no? Dependiendo de cómo sea la alimentación de cada persona, va a variar la calidad y la cantidad de saliva que produzcan. De la edad ya habíamos hablado un poco también. Conforme avance la edad de las personas, va a ir disminuyendo de forma gradual y fisiológica la producción de saliva. El sexo también varía, más bien dependiendo del sexo, varía la producción de saliva. Generalmente las mujeres tienen una mayor producción de saliva que los hombres. Por ejemplo, hablando de cuestiones fisiológicas relativas a sexo, las mujeres durante las primeras etapas del embarazo tienen una mayor producción de saliva que los hombres, de su misma edad y tamaño y peso. También las mujeres durante la menstruación tienen una mayor producción de saliva, que es cuando son los hombres. Por eso se dice que también hay factores hormonales que alteran la producción de saliva. Estos dos del embarazo y la menstruación que únicamente van a afectar a las mujeres. Sin embargo, hay otras situaciones hormonales que también van a afectar la producción de saliva en los hombres. Hay factores genéticos, como por ejemplo algunas mutaciones que pudiera tener alguna persona que van a alterar ya sea la cantidad o la calidad de la saliva que se produzca, y factores de raza, ¿no? Hay ciertas razas en las que tienden a producir saliva,
con una mayor cantidad de cierto componente, etc. Hablando de los factores patológicos, pues el principal, y creo yo que podría ser el más obvio, podrían ser que alteren la modificación de la secreción salival, serían las patologías de las glándulas salivales. La más común podría ser, creo yo, podría ser la obstrucción de los canales de excreción salival de las glándulas mayores. Generalmente se dan estas obstrucciones por calcificaciones que se atoran ahí en los conductos, pero también llega a haber ciertas patologías como tumores, neoplasias, que se dan en las glándulas salivales mayores. En las glándulas salivales menores también se llega a dar obstrucciones, sin embargo son más transitorias y de menor repercusión. Patologías orales como la caries y la periodontitis van a tener un impacto directo y severo en la producción salival y en la calidad de esta saliva. Enfermedades como el Parkinson, la epilepsia, diabetes y ciertos síndromes también van a alterar la producción salival, que era lo que les comentaba del niño que conocí aproximadamente a los 10 años. Y, por ejemplo, estas son patologías que ustedes, por más que quieran, no van a poder atender, ¿no? O sea, no le van a, por querer mejorar la producción de saliva de un paciente, no le van a curar la epilepsia ustedes en el consultorio dental. O el Parkinson. Son enfermedades que hasta ahorita no se ha encontrado la cura para ellos, pero es importante que ustedes sepan que al momento de hacer su historia clínica, ¿por qué es importante preguntar por estas enfermedades? Porque cuando un paciente les dice tengan una de estas, pues ustedes ya van haciendo un chequeo más minucioso en las características que puede presentar ese paciente. Es decir, si un paciente les dice, pues a mí me dan ataques epilépticos, ustedes deberían de saber que ese paciente es propenso a tener problemas en la producción de saliva o que te produzca una saliva deficiente, y deben de tener una idea de qué problemas fisiológicos orales van a encontrar en el paciente. Deben de tener una idea de cómo atenderlo, qué consejo darles, si les recomiendan usar saliva artificial, etcétera, ¿no? O cómo lo van a manejar, por lo menos en el periodo de tiempo que lo van a atender en su consultorio. Algo también relacionado con los procesos patológicos es ciertos tratamientos, es decir, ciertos fármacos o ciertas terapias, por ejemplo, las radiológicas y quimiológicas, van a tener también como efecto secundario una modificación en la producción de saliva. Situaciones como la deshidratación de un paciente también se va a ver reflejado en la disminución de la producción salival. Y también los pacientes que estén tomando diuréticos para tratar la hipertensión arterial van a tener alteraciones en la calidad y la cantidad de saliva que producen. Hablando de los factores externos que modifican la secreción de saliva, pues tenemos hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, que estas son cuestiones que los pacientes podrían cambiar para mejorar la cuestión de la producción salival, pero pues ahí depende mucho, ¿no? De cómo se los expliquen ustedes, de qué método utilicen para explicarle las implicaciones fisiológicas para ellos por la baja producción de saliva o deficiente producción de saliva que les esté ocasionando ya sea el tabaquismo o el consumo del alcohol. Y honestamente son cuestiones muy difíciles de cambiar en un paciente. Pero pues siempre vale la pena intentarlo. Si de 1000 pacientes que atiendan logran que uno deje de fumar o de consumir alcohol, pues ya créanme que es ganancia para él y para el resto de la sociedad. Otros factores externos que alteran la modificación o la secreción salival son, por ejemplo, cosas sencillas como el lugar donde habitan las personas. Esto porque las costumbres, los alimentos que tienen disponibles, incluso el clima, llegan a tener una influencia sobre la producción de la saliva. También hay cuestiones como intoxicaciones exógenas quiere decir con
cosas externas al cuerpo como plomo, mercurio o bismuto. Una persona que ha sufrido una intoxicación por alguna de estas este, pues, sustancias también tiene problemas en la secreción salival. E incluso hay evidencia de que ciertos aditamentos ortodónticos, en específico los de la técnica de Blimber o de Bimbler, generan cambios en la producción salival. Ahora, algo que ya esto es como adicional, no venía en su temario, pero creo que es importante que ustedes sepan es de qué otra cosa les puede servir la saliva. Depende digo, les puede servir porque ustedes lo pueden aprovechar, pero generalmente es algo que en la gran mayoría de consultorios dentales no se realiza, ¿no? Las investigaciones biomédicas recientes se enfocaron en utilizar la saliva como un auxiliar diagnóstico de múltiples enfermedades. ¿Por qué? Principalmente porque se dieron cuenta de que la concentración en la saliva de ciertas sustancias pueden estar relacionadas con su concentración en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que podían ver a través de la concentración en saliva de muchas sustancias cómo estaba la concentración de esa misma sustancia en sangre. Y eso suena relativamente sencillo o trivial, pero para ciertos pacientes puede tener una importancia muy grande, porque, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta inyectarse o que los inyecten. Le tienen miedo, pavor a las inyecciones, a las jeringas y, por ejemplo, evitan en la medida, hacen todo lo posible por evitar tener alguna inyección, porque se les tome alguna muestra de sangre. Entonces, para todas estas personas podría ser mucho más fácil que se les tome una muestra de saliva, es decir, que escupan en un vasito estéril y que a través de esa muestra de saliva se determinen las concentraciones de las sustancias que están buscando, ¿no?, sus médicos. O, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó ver la serie de House, pero ahí eran muy dados a decir, hay que hacer una, ¿cómo decían? Bueno, hacían una punción en la médula espinal para analizar la sangre que se encontraba ahí. En esa serie les encantaba usar ese ejemplo para decir, para poder realizar el diagnóstico necesitamos tomar sangre de la médula porque solamente ahí encontramos los marcadores de cierta enfermedad. Ahora imagínense, ese es un procedimiento muy doloroso, de alto riesgo, caro, que la mayoría de los pacientes cuando pueden los evitan porque pues, todo lo que les mencioné. Imagínense que en vez de tener que exponerse a que les metan una aguja en la médula espinal para sacarles un poquito de sangre, pues igual, más sencillo, escupen en un vasito y ya lo analizan eso y con eso tienen la respuesta. Eso es uno de los principales nuevos roles de la saliva, el usarla como un biomarcador. Entonces, les voy a explicar un poquito más qué es un biomarcador. Se le llama biomarcador a una característica que puede ser medida y evaluada objetivamente y que esta va a ser un indicador de procesos biológicos normales, también de procesos patológicos o de respuestas farmacéuticas en una intervención terapéutica. ¿Y qué puede ser un biomarcador? Pues puede ser prácticamente cualquier molécula que encuentren ustedes. En este caso estamos hablando de biomarcadores en saliva, puede ser cualquier molécula o biomolécula que se encuentre en la saliva. Se pueden utilizar anticuerpos, ciertos microorganismos, ADN, ARN, lípidos, metabolitos, proteínas, péptidos. Cualquiera de estos puede llegar a funcionar como un biomarcador de cierta patología, de cierto proceso fisiológico, de ciertas respuestas a fármacos. Entonces, este es un campo muy importante que todavía se sigue explorando, se sigue investigando más al respecto. Y si ustedes quieren ser odontólogos de vanguardia, yo les recomiendo que estudien un poco más al respecto, que se adentren en este tema, para que ustedes también lo apliquen
ya sea en su consultorio o simplemente lo asimilan como conocimiento general. Bueno, pues con eso terminamos la parte de saliva. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan, ya saben, háganlo a través de, bueno, térmenla a través del grupo de Facebook principalmente, pero si lo quieren hacer en Classroom también, adelante en cualquiera de los dos. Yo voy a esperar a que plasmen ustedes sus dudas y yo voy a respondérselas, e incluso si algún compañero quiere responder también gana puntos para su calificación que no haga. Bueno, cuídense y hasta luego.